En Hechos capítulo 16 nosotros podemos ver el ejemplo de Pablo y de Silas. En el versículo 25 dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos. Pablo y Silas cantaron himnos. Pero también hay mandamientos que debemos tomar en cuenta, mandamientos apostólicos. Leamos Romanos 15:9, es otra referencia que nos puede ayudar en cuanto a lo que la Biblia nos enseña de cómo debemos adorar al Señor. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Versículo 11. Y otra vez: alabad al Señor los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Pablo está haciendo referencia de que de alguna manera profética quizás los gentiles íbamos a cantar a Dios para adorarle, para alabarle. Ahora sí, los pasajes siguientes son mandamientos. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, Pablo les dice a los hermanos de la iglesia en Corinto: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Otra vez Pablo hace referencia a que el tipo de adoración que Dios pide a los discípulos del Nuevo Testamento es cantar con el entendimiento. Otra vez la referencia: canten, no toquen, no usen instrumentos mecánicos musicales. Tenemos que entender que las cartas a las iglesias ya se constituyen en mandamientos. Entonces podemos decir que sí hay mandamiento de adorar a Dios con nuestro canto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y aquí viene el mandamiento para la iglesia de Éfeso: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El mandamiento que Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso es que todos los hermanos deben cantar y alabar al Señor en sus corazones. Otro mandamiento también lo encontramos para la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Cantando, dice otra vez el apóstol, el mandamiento para las iglesias de Colosas ahora: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Déjame hacerte un paréntesis aquí. Dice que eminentemente la adoración a Dios es con cantos y con himnos, pero agrega de sentido espiritual. Quiero hacer un paréntesis. Hoy en día tenemos hasta la salsa cristiana, tenemos la bachata cristiana, tenemos el merengue cristiano. Bueno, respondemos de una vez en Exponemos, no imponemos: estos no son ritmos espirituales. Tú lo puedes notar fácilmente que el mandamiento es cantar, pero cantar con un ritmo espiritual, con un sentimiento espiritual. La bachata, la salsa, el rock, todo esto no tiene un sentido ni es un ritmo espiritual. El mandamiento es: canten himnos y cánticos espirituales. Seguimos en nuestro recorrido del Nuevo Testamento. Ahora el escritor a los Hebreos en 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El escritor a los Hebreos es más específico y dice que el sacrificio de alabanza, la alabanza que Dios quiere, es fruto de labios que confiesan su nombre.
El escritor a los Hebreos es muy claro que Dios nos pide el canto para alabar, para adorar a nuestro Dios. Y finalmente, Santiago, en su epístola universal, nos dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Otra vez Santiago nos dice que la manera de demostrar nuestra alegría, nuestra gratitud al Señor es cantando alabanzas. Hemos hecho un repaso entonces de los mandamientos y de los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento, y en ningún ejemplo o mandamiento se dice toquen instrumentos musicales. Pablo da instrucciones para muchos aspectos de la iglesia cristiana. Pablo da instrucciones sobre la oración, sobre la unidad, sobre el establecimiento de ancianos, de diáconos, pero Pablo nunca da instrucciones ni enseñanzas sobre cómo formar la banda musical con instrumentos mecánicos en la iglesia cristiana. No aparece ninguna enseñanza en el Nuevo Testamento para adorar a Dios con instrumentos mecánicos musicales. Finalmente, muchos basan su adoración con instrumentos musicales en el Salmo 150, que no hay que tener ningún temor de leerlo y que lo leeremos a continuación. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Muchos se basan en el Salmo 150 para decir: mire, ahí en la Biblia está que hay que usar instrumentos musicales y está bien clarito. Bueno, respondemos. Para empezar, el Salmo 150 es parte del Antiguo Testamento. Y los discípulos de Cristo, si tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, tú debes observar y regirte bajo el Nuevo Testamento. Pero tomemos como supuesto que sí hay que adorar a Dios con instrumentos mecánicos musicales basados en el Salmo 150. A ti, que te basas en usar instrumentos mecánicos musicales en el Salmo 150, yo te hago una pregunta con amor y con sinceridad. Entonces, si te basas en el Salmo 150 para adorar a Dios con instrumentos mecánicos musicales, ¿por qué no cumples el Salmo 66:13? En donde David, el mismo autor del Salmo 150, en donde está tocando cómo él adora a Dios en el Salmo 66, te dice: entraré en tu casa con holocaustos. Yo te pregunto, ¿dónde están tus holocaustos? ¿Llevas tú holocaustos a tu iglesia hoy en día? Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios que habló mi boca cuando estaba angustiado. El versículo 15 es muy importante. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Es obvio que no nos podemos basar en el Salmo 150 para decir se deben usar instrumentos musicales. Es mejor cumplir los mandamientos y los ejemplos bíblicos que vemos en el Nuevo Testamento. Ojalá que estos principios te hayan ayudado para entender por qué no se usan instrumentos mecánicos musicales en las iglesias de Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde y llene de gracia tu vida. Recibe toda la honra, precioso Hijo de